Hola mis amigos y amigas de Vive tu vida con interioridad. De nuevo me encuentro con ustedes en este día para seguir compartiendo las vivencias sobre la espiritualidad. Vive tu vida con interioridad. Siempre les digo que ese es el propósito. El proyecto, si tú vas a la página de los medios de las redes sociales, ustedes encuentran Ilumina tu camino. Iluminar tu camino, pero es el camino interior. Vive tu vida con interioridad. De eso es que se trata el tema. ¿Y qué es la interioridad? Para los que somos cristianos, encontramos varios textos en la Biblia que se habla de la interioridad, de la parte interna del ser humano. Por ejemplo, en Corintios, la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 4, versículo 16, se habla, dice, por tanto, no nos desanimamos. Al contrario, aunque por fuera, la parte externa, nos vamos desgastando, se desgastan las instituciones, tanto políticas, religiosas, científicas, económicas, nos desgastamos, todo, tú ves que todo está como cambiando, desgastándose en la vida. Dice, aunque lo exterior se ve que se va como desgastando, y es porque todo va cambiando. Dice, por dentro nos vamos renovando día tras día. El ser humano va creciendo interiormente, desde el punto de vista de la conciencia. Va tomando conciencia de su acción en el mundo, de su posesión, de su posición. ¿Cuál es la posición que está en el mundo? ¿Quién soy yo? Y se ve rodeado de la naturaleza, el planeta, las estrellas, cuando uno en la noche ve la luna, el sol. ¿Quién soy? Esa es la parte interna del despertar, del tomar conciencia. Conciencia en el sentido de que es hacer las cosas pensadas, sentidas y accionadas en coherencia. O sea, que lo que estés pensando, lo que estés sintiendo y lo que estés haciendo estén de acuerdo. Eso es tomar conciencia. Despertar es mantener la atención constante de lo que uno hace, de lo que uno está pensando y haciendo. No hacerlo de manera mecánica simplemente. Eso es el despertar. ¿Sí ves? Aunque tú ves que lo exterior está en decadencia, tú estás sintiendo que por dentro tú estás despertando, estás madurando. Ese es despertar. Y ese es vivir la vida con interioridad. Y eso nos sucede a todos. Todos los seres humanos nos vamos dando cuenta que a medida que va pasando el tiempo, vamos cambiando nuestra manera de pensar. Que antes pensábamos que solamente con el tener era suficiente. Entonces teníamos cosas y trabajábamos por tener cosas y ya era suficiente. Después nos damos cuenta que no, que el tener no basta, solamente el tener por el tener. La gente acumula cosas y después se da cuenta que todo eso se deteriora, desaparece. Lo que los padres quieren dejarle como herencia a los hijos, cosas antiguas, viejas, es para llevarlos al museo, ya no sirve. ¿Sí? Bueno, otro punto sobre la parte interioridad. ¿De qué les estoy hablando cuando yo les hablo de vivir la vida con interioridad o ilumina tu camino, tomar conciencia? Es de ese ser que tenemos por dentro. Somos cuerpo, alma y espíritu. Tres cosas, cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo es la parte física, muy noble. El alma es el resultado del cuerpo y del espíritu, el soplo. ¿Qué es el espíritu? Pues el aire, el soplo, la esencia divina que todos tenemos, todos los seres del mundo, todos los seres vivos, todo el universo está compuesto por la misma esencia. Y en Efesios 3:6 dice, le pido que por medio del Espíritu, con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. ¿Ve? La parte interior. También se habla en Efesios 3:6.
le pido que por medio del Espíritu, con el poder que procede de su gloriosa riqueza, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Somos seres vivientes, seres espirituales. Y para terminar esta pequeña introducción, porque hago siempre un pequeño monólogo antes de entrar al tema, que hoy voy a hablarle del lucro. Esto es como para aclarar por qué este tema es tan importante. Romanos 7, 22, 23 habla de lo mismo, del hombre interior. Dice, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, en lo íntimo, en la parte interior de mi ser. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Eso es como si dijéramos que las leyes creadas artificialmente por el ser humano, como la política, que es la organización. Cuando hablamos de políticas es la organización de los pueblos. ¿Cómo están organizados hoy los pueblos? Están organizados en países. Los países tienen estados o departamentos. Los estados están hechos por municipios o parroquias, o como en los diferentes países le tienen diferentes nombres, condados o distritos, y luego en ciudades, pueblos, y zona rural, zona urbana, o sea que así están organizados. Y por ejemplo aquí en Estados Unidos existe por ejemplo del río, que es la ciudad, y alrededor del río, o del río está dentro de un condado. Y las personas que viven en el condado, o sea, fuera de la ciudad, de los límites de la ciudad, les cobran ciertos impuestos, y los que viven en la ciudad, dentro de la ciudad, les cobran otros impuestos, ahí a favor y en contra. Todo esto es política, la organización, cómo se organizan los pueblos. Antes eran reinados, la monarquía, el feudalismo, eran diferentes maneras, el imperialismo, el imperio griego, el imperio romano, eran de diferentes maneras como se vivía. Entonces eso es creado por el ser humano, lo artificial. La economía es lo mismo. La economía no ha sido siempre como hoy día miramos la economía, que es solamente el dinero. Hoy pensamos que economía es tener dinero y la gente guarda dinero y cree en el dinero. Y por ejemplo en el caso de Venezuela, los que conocemos un poco el tema, allá también hay moneda, también hay dinero, pero no tiene ningún valor. Entonces, si lleva un dólar, tiene valor. Si lleva un bolívar, que es el dinero, ya no tiene valor. Entonces, ¿en qué depende la economía? No depende del billete, porque tú tienes crédito, porque tienes billete. No, la economía funciona detrás, producir y consumir. Es algo diferente. La ciencia lo mismo. Nosotros la ciencia no sabemos mucho, pero hoy lo que nos dice la ciencia, nos dice una cosa hoy, mañana cambia y dice otra cosa, como va evolucionando. Y lo mismo las religiones. Para no meterme mucho en repetir o reiterar esto, lo que les quiero decir es que el ser humano tiene una parte exterior. Y tanto la economía, la política, la religión y la ciencia van desgastándose, van cambiando. Eso es cuando dice, esta lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. O sea, la parte externa que nos vuelve locos. Y si nosotros dejamos de mirar esto como un caos, la política, la religión, la ciencia, la economía, que es la que nos mata, sino que nos interiorizamos, nosotros mismos sabemos que somos autosuficientes, que nada nos va a faltar, que podemos tener buena salud, o sea, no gastamos el dinero en los médicos o en la medicina exterior, como dice la Biblia, que la mujer que tenía el flujo de sangre llevaba 12 años y había gastado todo con los médicos y había sido maltratada por los médicos, dice ahí el texto. Y con solo tocar el manto de Jesús, la orla del manto, quedó sanada. Con tal que toque la orla del manto, con tal que toque a Jesús, dice Jesús, tócame. ¿Cómo me tocan a mí? Amando mis mandamientos. ¿Y cuál es mi mandamiento? Pues vivir en mí, porque sin mí nada podéis hacer. Ese es el hombre interior. Es cambiar la parte externa que nos mata, que es un caos, como dice aquí Romanos 7, 22, 23, y empezar a vivir el hombre interior. Dentro del río, cuando el río va caudaloso, el caudal que va inundado, si la persona se sumerge dentro del fondo del río, todo es calmadito. Yo nací en San Cayetano, me crié en un pueblo
sobre la ribera del río Zulia, y nuestros juegos juveniles era pasar el río por debajo del agua. Y era más difícil pasarlo por encima del agua, que era un caos que llevaba mucha corriente, que pasarlo por dentro. Claro, había que bajar más 1 metro, 2 metros, entre 1 metro y 2 metros, había que bajar de entrar uno y irse por dentro. Y a veces uno, cuando está uno dentro abajo, el agua es muy calmadita. Y entonces puede uno hasta nadar hacia arriba, por entre las piedras va uno. Y nosotros apostábamos que en vez de salir abajo por la corriente, por ejemplo, si el río iba hacia allá, por la corriente, en vez de, porque uno por encima del agua, la corriente se lo lleva, pero por debajo salíamos era arriba. El hombre interior es más calmadito, el hombre exterior está convulsionado. Por eso les hablo del tema: vive tu vida con interioridad, ilumina tu camino, despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos, te alumbrará Cristo. Todo este es el mismo tema. Muy bien. Pues esta es una pequeña introducción que me voy yendo así, pero es solamente para saber lo importante que es el tema que yo les hablo. Es supremamente importante. Lo que pasa es que me ganan, pues el mundo nos gana a todos, los que queremos hablar de la parte espiritual, de la interioridad, porque es más poderoso, porque te tiene más bombardeo todos los días, la televisión, los medios, las noticias, la gente, con tus compañeros, todo el mundo preocupado, no hay amor, y sin embargo Dios dice: amar a Dios al prójimo como a sí mismo. No hay salud, vemos por todas partes enfermedades, cada vez crecen más los hospitales, en vez de eliminarlos, porque la salud debería estar más estable. Entonces, ¿qué salud tenemos? ¿Cómo está la ciencia? O la autosuficiencia, todo el mundo buscando cómo sobrevivir, asustados, preocupados. Es increíble cómo la juventud, cuando uno están estudiando, y cuando uno les pregunta: bueno, ¿y cómo ves tu futuro? Dice: no, quién sabe, tendré trabajo. Imagínate un joven estudiando medicina, ingeniería, arquitectura en la universidad, y sin embargo piensa que quién sabe si cuando salga de la universidad va a conseguir trabajo. O sea, ¿cómo no va a conseguir trabajo? Se imagina uno. Desde el punto de vista interior dice: el mundo, claro que va a tener trabajo para ellos. Pero el caos externo lo lleva a sentirse terriblemente decepcionados por la vida, y por eso tanto suicidio. Por eso es importante vivir la vida con interioridad. Muy bien, esto es como hacer una introducción. Ahora, el tema que les traigo en el día de hoy es el tema del lucro, porque estamos en lo del libro. Ya voy a pasar lo del libro para que nos ubiquemos un poco mejor. Y rapidito, porque es que cuando yo empiezo a hacer el monólogo, o sea, la partecita al principio, me quedo mucho tiempo. Ya llevo 13 minutos hablando de lo del hombre interior, porque lo que quería hablar era del lucro, pero mire que no me he salido, no he podido quedarme en lo del lucro. Bueno, voy a poner así, ya tengo lista, voy a recordarles qué es lo que estamos haciendo durante estos días. Estamos hablando del tema, voy a pasar ya la cámara. Así, estamos hablando del tema Ilumina tu camino, conciencia espiritual sobre la vida. Eso es lo que te estaba hablando. Bueno, la introducción que te estaba haciendo ahorita tiene que ver con la conciencia espiritual sobre la vida, que tiene que ver con el hombre interior, y les he explicado el ser interior. ¿Qué es el ser interior? Estamos escribiendo este libro, o sea, acumulando el material. Ya tenemos el material, pero lo estamos organizando, y este libro pues tiene estas 3 partes. Eso ya lo conocemos, ya sabemos de lo que hemos estado hablando, que tiene 3 partes: las relaciones, la salud y la autosuficiencia, pero que las relaciones tienen enemigos como la alianza, que la salud tiene contrarios como la asistencia, y la autosuficiencia tiene contrarios como la conveniencia. Y por eso es que hablamos de esta parte. Son 3 partes que estamos hablando en el libro: alma, o sea, la parte de la psiquis, el cuerpo, y por último vamos a hablar del espíritu. Pero hasta ahora estoy hablándoles de acá, del alma. Y dentro del alma vamos hablando de el alma tiene 2 cosas: las relaciones, que es cuando nos relacionamos correctamente, y las alianzas, que es cuando nos relacionamos incorrectamente. Y entre lo incorrecto está el deseo, que ya les hablé, la culpa, el pacto, el lucro y la caridad. Es increíble cómo la caridad está dentro del aspecto negativo de las relaciones, y uno cree que es muy positivo. Seamos caritativos, demos limosna.
ayudemos al necesitado. Eso sí está bien, está correcto, pero desde el punto de vista de la empatía, la comprensión y la compasión. Pero la caridad simplemente es un altruismo y filantropía, eso lo vamos a ver mañana. Hoy vamos a ver el cuarto punto, que es el lucro, que es simplemente satisfacer necesidades. ¿Qué es lucro? Lucro es lo contrario de servicio. Servicio. Servir, dice Jesucristo, yo he venido no para que me sirvan, sino para servir. Y como yo lo he hecho con vosotros, dice, así lo llamo, que el mayor entre vosotros sea el servidor de todos. Servicio. Servicio. ¿Y qué es lo que nos enseña el ser humano? El mundo exterior, el lucro. Esto es la parte exterior y esta es la parte interior. Yo sé que mucha gente me dice a mí, no, yo me perdí, yo no sé de qué estás hablando. Estoy hablando del alma, de la psiquis. Estoy hablando de que el ser humano ha construido el mundo artificialmente por este ladito, que son las alianzas desde el punto de vista de la psicología y las relaciones desde el punto de vista de la espiritualidad. Entonces, el lucro, voy a hablarles del lucro. Recuerde que en el libro, cada palabra, cada tema de estos tiene 2 paginitas para hacerlo pequeñito. Entonces vamos a hablarlo del lucro, pero tengo que mover la cámara un poco para que ustedes, o usted y yo, todos, entendamos de qué estamos hablando. Muy bien, voy a dejarlo así. Voy a ponerlo así, de esta manera. Muy bien, el lucro. ¿Qué es el lucro? El lucro solamente busca satisfacer necesidades. Eso es increíble. Eso es impresionante, satisfacer necesidades. Pero, ¿qué necesidades? ¿Necesidades simplemente artificiales o necesidades verdaderamente reales, de verdad? Decía Thomas Jefferson, decía, el espíritu egoísta del comercio no reconoce patria, ni siente ninguna pasión o principio, salvo el del lucro. Ahora, ¿cómo defino yo lucro? Lucro es ganancia. Y recuerden, dice Jesús, que el que quiera ganar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí la ganará. Lucro es ganancia. Es el ingreso que obtienen de los clientes los dueños del mercado. Lucro se vale de la utilidad que produce el libre intercambio de la oferta y la demanda entre productores y consumidores de materias primas procesadas, la entrega de bienes o prestaciones de servicios. Recuerda que nosotros, la producción se divide en personas que procesan la materia prima y crean productos, y otros que prestan los servicios de transportarlos, de entregar esos bienes, o simplemente prestar servicios, como por ejemplo Walmart o H-E-B aquí en Estados Unidos. ¿Qué hacen ellos? Prestar el servicio de unos almacenes donde los productores traen sus productos, lo que ellos han creado, confeccionado, hecho, fabricado, y los ponen al servicio de la gente, a través de Walmart. Walmart lo único que hace es prestar un servicio de unos locales. ¿Sí? No son dueños de la mercancía, son los otros. Pero en ese mercado se aprovechan, toda la gente gana en eso, pero gana a costa de los consumidores. Estos mecanismos de mercado se realizan, de mercadeo se realizan por industriales, empresarios o profesionales. El lucro se refiere a las ganancias que alguien recibe mientras pretende satisfacer prioridades, ocasionar necesidades y saciar deseos entre las personas que forman parte de un grupo social. Satisfacer de prioridades, hay gente pues tiene la prioridad de la comida, el vestido, pero ocasionar necesidades, con muchas cosas no son necesarias, pero uno las cree como que son muy importantes porque nos quedaron en la necesidad. Y saciar deseos de entre las personas que forman parte del grupo social. Entonces, el agente generador de la plusvalía es la ganancia, el lucro, opera en el subconsciente colectivo de las personas, haciéndoles creer que si consumen su producto, van a vivir mejor, lucirán extraordinaria su figura y alcanzarán niveles de bienestar por encima de los estándares de otros miembros asiduos de la comunidad de los consumidores. Es como una competencia que hay, como para ser el mejor. ¿Y cómo va a ser el mejor la persona? ¿Cómo va a presentar una mejor figura? Entonces consumiendo ciertos productos.
Entonces, en vez de ser la parte interior de nosotros, lo que nos dedicamos es a consumir cosas. Y ahí es donde entra el lucro, porque las personas que están produciendo esas cosas, esos productos, o algo, o alguien, todo eso, entonces lo que nos vuelve es, pues, dependientes de eso. Entonces se van lucrando. El lucro se desarrolló con la civilización. Aquí hay una parte bien importante. Esto es muy profundo, pero en el libro queda conciso, pero uno después lo podría ampliar. ¿El lucro cuándo se desarrolló? Se desarrolló con la civilización. ¿Y cuándo se desarrolló la civilización? Eso lo escribí en otra parte, más o menos hace 6.000 años. Sucedió cuando el ser humano abandonó el paraíso. Fue cuando la forma natural de vida del Edén, que está en Génesis 3.6, creada por Dios, cambió por la forma artificial, por la artificial civilización legitimada entre los seres humanos. Entonces el ser humano cambió, él dejó de vivir como Dios, la voluntad de Dios, y empezó a vivir su propio paraíso. En el tejido de la civilización aparecieron los clientes, quienes encontraron en los productos, bienes o servicios la satisfacción de sus necesidades de acuerdo con sus deseos, que luego, vamos a pasar a la otra paginita, que luego, encajándose a las posibilidades económicas, se produce la compra. ¿Qué quiere decir esto? Que el ser humano vivía en el paraíso. Dice que todo lo tenía, lo satisfacía todo. Pero cuando el ser humano renuncia a ese paraíso, es que el paraíso, la historia del Génesis fue creada después de la catástrofe del ser humano. Entonces, por eso uno cree que primero fue el texto bíblico y luego fue la catástrofe. No, primero fue la catástrofe y luego fue el texto bíblico. Entonces tenemos en el Génesis que lo que está narrando fue lo que pasó en la humanidad, que cambió el modo de ser, la pensar. Dice, ya no pensamos como Dios quiere, sino vamos a hacer nuestra propia civilización, nuestra propia forma de vivir en el mundo. Ya no seamos de manera natural, sino artificial. Y eso es lo que crearon. Y todo aparece desde el principio. Lo que nosotros en la historia, cuando leemos la historia de la humanidad, lo más atrás, lo más antiguo, hasta donde podemos llegar es a la cultura egipcia. Y entonces por eso digo que en la ribera del río Nilo, la misma humanidad que se percató del paraíso terrenal comenzó más tarde la civilización. Los egipcios veían cómo las aguas del Nilo inundaban el suelo y más tarde, al bajar el cauce, florecía de nuevo la vida, que luego con la sequía volvía a desaparecer y pronto, en un proceso cíclico, la naturaleza repetía su renacer. Eso es lo natural. El río crecía y se inundaba todo, moría todo. El bautismo, recuerda, pasado por agua. Y luego bajaba, quedaba el humus, el abono, se convertía en abono de toda lo que se había muerto. Y luego aparecía el verdor y aparecían los animales, aparecía todo, aparecía la vida. Pero eso se hacía de manera cíclica, natural. Entonces el hombre lo cambió por manera artificial. Dijo, no, pues si la naturaleza se tarda tanto, vamos a hacerlo más rápido. Y por eso hoy día los pollos crecen rapidito. Las vacas las engordan rápido, los cerdos, todas las plantas crecen muy rápido, de manera química, con todas esas, de la ciencia que nos ha permitido rápido la vida. Entonces nosotros lo que hacemos es comer todos esos productos que no le faltan los nutrientes naturales. Como siempre dicen los médicos, hoy día una persona, para comerse el nutriente de una manzana que tenía hace 20 años, los nutrientes que tenía una manzana hace 20 años, si una persona quiere comerse los nutrientes, hoy debería comerse 20 manzanas para poder tener los nutrientes. Pero como las manzanas tienen otras cosas que le causan problema a la persona, entonces ya no pueden, la persona al comerse 20 manzanas, pues ya su peso va a cambiar y así. O sea que hemos desestabilizado la vida. Muy bien. Pero también, muy rápido, los habitantes comprendieron que si cultivaban la tierra y criaban animales, no tenían que esperar al ciclo natural de la creación divina, sino que ellos podían lucrarse organizando los ciclos de productividad a su modo. Así apareció el lucro. Muy bien. El último párrafo en el libro va a aparecer. Es decir, el lucro se gestó cuando la humanidad cambió la voluntad de Dios por su propia visión. Se negó a permanecer en el corazón amoroso de Dios a cambio de su propio paraíso, a quien se le nombró civilización. Así se llamó el paraíso del ser humano. Ahora, como tenía que esforzarse por cazar y por buscar comida,
ya porque salió del paraíso, ahora tenía que comer con el sudor de su frente. Entonces la civilización se vio obligada a cultivar la tierra y a criar ganado lucrativamente. De Egipto, esta historia pasó a Mesopotamia y después la narraron los judíos, por eso existe el Génesis, porque lo tenemos desde el punto de vista judío, pero eso viene de Mesopotamia y Mesopotamia lo había copiado de Egipto. De ahí que el término, ahora vamos a explicar por qué lucro viene de Egipto. De ahí que el término ganancia viene del hebreo ganas, hebreo, o sea que el lenguaje hebreo que es de los judíos, como quienes escribieron el Antiguo Testamento, o a través de ellos que nos llegó lo que conocemos el relato del paraíso. Y ahí que el término ganancia o lucro, ya dijimos que el lucro es ganancia, viene del hebreo ganas, que es atesorar o hurtar. Es lo mismo, ganas es atesorar o hurtar. A su vez, ganá es huerto, granja y granear, porque todo viene de ahí. Cuando el ser humano empezó, dijo, no, este árbol me está dando 100 naranjas, ahora lo voy a manipular para que me dé 1000, pero ya no tienen la misma calidad, para ganar más el lucro. Ahora, gan se liga a la cría de ganado o ganancias. Cuando uno habla del término gan, se liga a la cría de ganado o también a las ganancias. Mientras más criaban ganado, mientras más criaban ganado, pues más iban a ganar. Y gaine es el estuche donde se deposita el lucro, que hoy día es cuenta bancaria o gain, que se reduce todo, ganancia o lucro, a solo dinero. Ese es el factor que les quería decir. Todo eso tiene que ver con el lucro. 4 frases que se relacionan al lucro. Aristóteles decía, no hay ningún hombre realmente honrado. Ninguno de nosotros se encuentra libre del afán del lucro. Carlos Marx decía, donde hay igualdad no hay lucro. Y David Hume dice, David Hume dice, la avaricia o el deseo de lucro es tan universal como la pasión, que actúa en todos los lugares y sobre todas las personas. Increíble. Y Plauto, que es un pensador antiguo, dice, hay ocasiones en que es más ventajoso experimentar un quebranto que un lucro. Ya eso es más noble ese término. Muy bien, pues esto es lo que él estaba diciendo. Voy a pasar aquí otra vez acomodando para que nos quede muy bien. Entonces, de esto es lo que está hablando. Estoy hablando del lucro. Esta partecita, mire. El lucro que satisface necesidades. Y mañana les voy a hablar de la caridad, otra falsedad artificial de la sociedad. La caridad, que es simplemente el altruismo y la filantropía que los ricos tienen. Esto es propia de la civilización nuestra. Y lo que en las relaciones verdaderas espirituales debería ser la empatía, la comprensión y la compasión, que es muy diferente a la filantropía y al altruismo. Porque la sociedad está hecha por este lado, artificial, las alianzas. En cambio estamos viendo las relaciones. Y luego vamos a ver, mañana después de la caridad, vamos a ver cuáles son los resultados si vivimos con el deseo, la culpa, el pacto, el lucro y la caridad. ¿Qué es lo que resulta? Una sociedad sensualizada, conciencia, acuerdo, empresa y egoísmo. Eso es lo que aparece y eso lo vamos a ver puntico por puntico. Muy bien. Estamos por partes. Vamos por partes, así yo les invito a que no se desesperen. Cuando ya tengan el texto, el libro en la mano, vamos a entender que es muy simple. La posición que yo les estoy hablando es muy simple. Lo que pasa es que comprenderla es complicadita. Pero simplemente yo lo que les estoy diciendo es, vea, si vivimos desde el punto de vista del ser interior, no el exterior, sino del ser interior, vamos a saber que con las relaciones, tener buenas relaciones, no alianzas, sino relaciones, amar a Dios y al prójimo como a sí mismo. Si tenemos buena salud, no asistencia, como lo hace hoy la ciencia, asistencia a la enfermedad, no, sino que cultivemos la buena salud, porque Jesucristo vino trayéndonos, dice que buena salud, dice que en sus llagas metió nuestras enfermedades. Luego, si ya Él metió las enfermedades, ¿por qué vamos a tener enfermedad nosotros? Vamos a vivir en la salud. Y dice que pasó haciendo el bien, sanando toda clase, curando toda enfermedad y sanando toda dolencia. ¿Y por qué nosotros seguimos con la enfermedad? Porque vivimos desde el punto de vista artificial y no desde la salud.
Y por último, la autosuficiencia. Por nada estáis afanosos, tranquilos, calmados, como dicen aquí. Calmados cuando lo ven a uno desesperado por algo. Calmados, acelerados. No se preocupe, mire las aves del cielo, mire las plantas del campo. Ni tejen, ni hilan, y el otro ni cosecha, ni almacena. Y Dios los viste, ¿acaso no sois vosotros más que ellos? Por nada estáis afanosos, al contrario, regocijaos. Hay pruebas, claro, pero en las pruebas y en las luchas seguimos caminando, avanzando, porque una prueba lo que nos hace es madurar, nos hace crecer, nos hace despertar. Bueno, y así podríamos hacer. El simple es simple, lo que yo les digo. Es simplemente relaciones, salud y autosuficiencia. 3 cositas. Pero claro, cuando yo empiezo a hablar, como se van llenando de tantos datos, entonces la gente dice, uy, ¿qué pasó aquí? Y cuando hablamos de relaciones, pues simplemente estamos hablando del alma, de la psiquis, conciencia, de la inteligencia, voluntad, conciencia, afectividad, memoria, las partes de la psiquis. Y cuando les hablo de la salud, simplemente les estoy hablando del cuerpo. Y cuando les hablo de la autosuficiencia, les estoy hablando del espíritu, de la actitud que tú debes tener. Simple. Cuando tú tengas el libro en la mano, te vas a dar cuenta y dices, esto es más simple. Pero es que cuando no le han dicho a uno las cosas, le parece complicado. Y después que las dice, le parece simple. Como para terminar, cuando a Cristóbal Colón llegó y se dieron cuenta y él, probó que la tierra era redonda porque le había dado la vuelta. Entonces le dijeron las personas, no, pues eso es muy simple, eso todo el mundo lo puede saber, eso no tiene ningún sentido. Entonces él, como un poco decepcionado, que les parecía a la gente, después que sabían las cosas, decía que no tenía mucho sentido, pero que antes de decírselo así, entonces dijo, bueno, páreme en un huevo. Tomó un huevo y dijo, páreme en la punta más delgada del huevo, póngalo vertical. Y todos los científicos, los que estaban ahí, empezaron. Nadie fue capaz. Y él tomó el huevo, pan, lo partió, lo golpeó y lo paró. Dice, vea que sí se puede parar el huevo. Entonces los sabios, los científicos dicen, pero eso es muy fácil. Sí, pero fácil después que se le dice a la gente cómo hacerlo. Por eso el despertar, tomar conciencia es eso. Yo eso es lo que hago, despertarte, que tomes conciencia. Porque después tú vas a decir, pues muy fácil. Es muy fácil vivir la vida desde el punto de vista de tener unas buenas relaciones, amar al prójimo a sí mismo. Es muy fácil tener buena salud, mire, como bien, hago ejercicio, me doy cuenta que que algún día mis alimentos serán mi medicina, pues qué fácil. Y el otro dice, no, pues qué fácil, mira, ahora, antes yo pensaba que tenía que tener $1.000.000 para ser feliz y ahora no. Porque en economía el problema es que hay 3 clases de personas, y lo escuchamos por ahí decir con mucha frecuencia, hay 3 clases de personas en esta vida en cuestión de la economía o del que este caos que aparece, que nos va a faltar. Hay 3 cosas. Hay personas angustiadas porque tienen $1.000.000 pero quieren tener 2. Hay personas angustiadas porque no tienen nada, no tienen el $1.000.000 y quieren tener el $1.000.000. Y hay personas angustiadas porque habiendo tenido el $1.000.000 lo perdieron. Son 3 clases de personas angustiadas que hay en este mundo. ¿A cuál perteneces tú? ¿Ve? Por nada estés afanoso. Son 3 cosas, pero apenas yo lo digo, dicen ustedes, eso es fácil. Cuando yo le hablo a la gente y le digo, mire, ¿de qué estás angustiado? Por esto, porque tengo y quiero tener más. ¿De qué estás angustiado? Porque no tengo. Y el otro, ¿de qué estás angustiado? Porque perdí lo que tenía. Son 3 clases de personas que hay en el mundo. La angustia, que es el tercer punto, la parte espiritual. Son 3, de ahí no hay más. Y tú tienes que saber en cuál estás. O estás que tienes ya el millón y quieres tener un poco más, o no tienes nada y quieres tener el millón, o tienes poquito y te parece que si no tienes millones eres infeliz, o ya perdiste el millón que tenías por ponerte a jugarlo al azar. Es lo de los talentos. Así es la vida, por eso estás angustiado. Pero por nada estáis afanosos, regocijados. ¿En cuál de esos tú estás? Y ahí puedes encontrar gozo y felicidad. Muy bien. De esto les quería hablar, del lucro. Hoy te hablé del tema, subtemita del lucro. Mañana vamos a ver, Dios mediante, la caridad. Dios mediante, sí puedo hacer el programa. Muy bien, por ahí te digo bye bye. Pasa este video si crees que le conviene, le ayuda a otra persona a
solucionar sus problemas. Bye, bye.